contaba que la Secretaría de Salud Federal emitió una alerta epidemiológica debido a un brote de infección del torrente sanguíneo causado por Klebsiella oxytoca. Esto en 4 hospitales del Estado de México. Se trata, ayer lo comentábamos, porque así venía la información, de una bacteria resistente a los antibióticos. No sé si sea de la categoría de las superbacterias de las que hemos oído hablar, pero lo vamos a conversar esta mañana con Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. ¿Cómo estás, doctor? Me da gusto saludarte de nuevo. Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Qué tan peligrosa es esta bacteria Klebsiella oxytoca? Mira, la situación aquí es que es una bacteria habitualmente hospitalaria, es decir, no es algo que habitualmente ocurre en pacientes que están en casa y que de repente les da una infección y que va a acabar siendo Klebsiella oxytoca o Klebsiella pneumoniae, que son las más frecuentes. Son bacterias habitualmente que encuentras en el hospital porque tienen un patrón de resistencia a los antibióticos mucho mayor, es decir, la gente que está en el hospital recibe antibióticos y la flora que se va generando en los hospitales pues habitualmente es más resistente porque son las bacterias que sobreviven a esos antibióticos. Esta es una de ellas. Ahora, aquí el problema es que las infecciones se están detectando en la sangre, es decir, pues es una bacteremia, bacterias en la sangre. Y esto es muy delicado porque pues es un sitio en donde la bacteria va a ocasionar gran inflamación, eso habitualmente te puede llevar a un choque séptico, y al estar ocurriendo en el hospital, pues son pacientes que están en el hospital, entonces van a tener algo por lo que están Están en el hospital, no delicados. son pacientes sanos. Ujú, Exacto. Entonces, sí. estás teniendo un brote epidémico de una bacteria más resistente en el hospital. El saber que son de hospital te hace pensar que hay algo que es el común denominador en todos, que está provocando esta infección. Seguramente es un medicamento, una sustancia, un líquido que se le está aplicando y que está contaminado, porque pues sí puede ocurrir que alguien tenga Klebsiella en la sangre y que venga de una infección urinaria, pero que al mismo tiempo ocurra en muchos pacientes en la misma situación, pues te hace pensar que esto viene de una fuente externa. Y aquí es donde es muy importante detectar cuál es el común de lo que se les está aplicando, que está provocando esto, para detectarlo y evitar que más pacientes se sigan enfermando. Entonces, esto es un estudio epidemiológico, este es un estudio en donde hay que buscar cuáles son los comunes de cada quien para que puedas determinar, entonces ya llegamos a que tal medicamento X es el que está contaminado y hay que quitarlo de la suministro para los demás, ¿no? Eh, Me llama la atención que esté presente en 4 hospitales. La verdad desconozco la distancia que hay entre uno y otro, pero sí me llama la atención esto. ¿Cómo puede estar presente en 4 hospitales? ¿Será porque se está utilizando algún tipo de medicamento en esos 4 hospitales que trae esa contaminación? ¿Podría ser eso? Exacto. Mira, cuando ocurre en un hospital, pues lo que puedes pensar es la central de mezclas, por ejemplo, en donde se preparan las medicinas. Ahí puede ser que sea donde se está contaminando. Ya al ocurrir en 4 hospitales diferentes, pues entonces ya no es una central de mezclas, aquí ya es un medicamento o una sustancia. Porque, mira, se ha hablado de que a lo mejor es algo relacionado con nutrición parenteral. Nutrición parenteral es cuando a los pacientes no pueden comer, no pueden nutrirse y les pasas el alimento por la vena. Y este Ujú. requiere diferentes sustancias que tienen carbohidratos, que tienen proteínas, que tienen lípidos, y cuando se usan, pues se puede llegar a contaminar. Hay brotes epidemiológicos que han visto en otros países, en México inclusive por otras circunstancias, en donde se contaminan con una bacteria. El que sean 4 hospitales, por eso comento que es muy importante detectar rápidamente cuál es la sustancia, Ujú. porque seguramente hay un lote de algo que está contaminado con esta bacteria y pues, si no lo detectas, pues van a seguir ocurriendo casos porque se va a seguir usando esa sustancia. Seguramente recuerdas tú, bueno, tú seguro sí, y estoy seguro que y pienso que nuestra audiencia también, el caso de la heparina sódica contaminada en el estado de Tabasco, que se utilizaba para tratamientos de hemodiálisis y que pues mató a varias personas. ¿Podría ser un caso semejante? Igual que, sí, lo recuerdo bien, igual que lo que sucedió con el hongo
que se utilizaba, bueno, que apareció, que estaba afectando personas embarazadas que recibían este bloqueo epidural antes de tener su bebé y que hubo Sí, muchos casos de fusarium, ¿te acuerdas? En el norte del país. Pues claro. son estos brotes epidémicos que existen y que lo que se requiere, lo que se hizo bien es dar la alarma para que la gente esté pendiente, porque como ocurre en 4 hospitales, puede ser que un hospital piense, ah, pues hubo un caso de bacteremia por Klebsiella oxitoca y no le dan la importancia de que, ah, pues si son muchos, pues no es algo que tenga el paciente, sino es algo que viene de fuera. Y entonces hay que prevenir que más gente Ujú. esté resultando infectada. Ya, entonces habría que ver, pues entre los proveedores, qué está pasando con los medicamentos, con las sustancias que se utilizan en los hospitales. Así es, lo que haces, mira, primero denominas caso problema. El caso problema ahorita va a ser todo paciente que tenga una bacteriemia por Klebsiella oxitoca. Va a tener seguramente un patrón de resistencia muy similar, porque pues es el mismo. Y en el momento en que tú detectas ese caso, vas a ver, bueno, a este se le puso X, Y y Z medicamento, ¿ok? En el otro se Ujú, puso W, X y A. Y entonces empieza a ser ujú, uno el que es predominante en todos los casos. Y así es como tú llegas a determinar cuál es la sustancia, que puede ser medicamento, pero puede ser un líquido parenteral ujú, o puede ser alguna otra condición que sea el que te está provocando eso. Pero sí urge hacerlo porque entonces ujú, lo que tú logras es detectar, ah, es este medicamento, ah, vamos el lote, y el lote es el que está contaminado. Y entonces todos los ujú. pues, que se distribuyeron en diferentes partes se detectan y se evita que se sigan aplicando, ¿no? Ya, y evidentemente hay una falla ahí en los procesos pues de envasado, de fabricación de este medicamento o líquido o lo que sea. Exacto. Es seguramente lo que ha ocurrido es al momento que se detecta el medicamento, hay ciertos medicamentos y sobre todo la nutrición parenteral, es algo, porque hay que entender que la nutrición parenteral no solamente es nutrientes para el paciente, sino pueden Ujú, ser nutrientes para una bacteria, un hongo. Estos se contaminan fácilmente, por eso el proceso de elaboración de la nutrición parenteral habitualmente requiere de un sitio especial. Entonces, seguramente en eso se va a encontrar que si todos los pacientes tienen nutrición parenteral, bueno, pues ¿de qué están ujú. haciendo la nutrición parenteral? ¿Cuál es la sustancia que es común a todos? Y esa sustancia puede estar contaminada pues en la fabricación, en la elaboración. Ahí es donde se debe de encontrar cuál es la fuente de infección de esto. Ahora, para la gente que nos oye, pues no tienen que estar alarmados porque ya uno oye brote epidémico y piensa en COVID, pero pues brote epidémico es la Claro, aparición de una infección fuera sí. de lo habitual en un lugar, ¿no? Y Ujú. aquí el problema es pacientes hospitalizados en el Estado de México, ciertos hospitales, y que seguramente están recibiendo cierta sustancia. Claro, y esto no es algo que se contagie de paciente a paciente, necesariamente es por la aplicación de algo a través de la vena. Así es, o sea, no es de que tú vas a ver ese paciente e inmediatamente vas a tener esa bacteria en la sangre. Ujú, Desafortunadamente la bacteria en la sangre llegó por que se aplicó en paciente que seguramente tenían un catéter, le estaban pasando uno, entonces sí. pues si tú no tienes un catéter, no estás en el hospital, no vas a recibir nutrición parenteral, pues no tienes de qué preocuparte. Ahora, pues sí hay que ocuparse para que estos casos no sigan apareciendo, porque como te digo, aquí la Ujú, combinación es una bacteria multidrogo resistente en pacientes hospitalizados y que además está en la sangre, pues es una pésima combinación. claro. Pues doctor, muchas gracias por aclararnos este tema. Te mando un abrazo. Un abrazo, Pascal. Saludos a tu auditorio. Gracias. Muy amable, gracias. Es al doctor Francisco Moreno.